Buenas tardes y gracias por participar en la continuidad de este evento. Ahora a la tarde hay dos sesiones. La primera sesión está focalizada en la temática de ejes de acción propuestos desde la New School, desde el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y desde la FADU. Y vamos a contar con las exposiciones de Margarita Gutman, codirectora del Observatory for Latin America, de New School y profesora consulta de la FADU, con Martín Alessandro, su secretario de la Unidad de Gestión de Cumplimiento, y con David Culo, director de la Maestría Planificación Urbana Regional también de la FADU. Y yo, Flavio Sánchez, profesor de la facultad y coordinador del área de urbanismo. Para empezar, entonces, con la primera presentación de Margarita Gutman. Margarita es doctora y arquitecta de la Universidad de Buenos Aires, profesora titular consulta de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de esta universidad, donde integra la comisión de doctorado y está a cargo de la dirección de programas internacionales. Es full professor de Urban Studies and International Affairs en the New School University de New York. Es autora, coautora e editora de 17 libros. Entre ellos es autora de Buenos Aires, El Poder de la Anticipación, Imágenes itinerantes del futuro metropolitano en torno al centenario en el 2011, y Martín Noel, serie Maestros de la Arquitectura Argentina 2015. Es coautora del Bicentenario Argentino, Celebrar en las Calles, Sé Parte de la Historia 2016, y coeditora de Bicentenarios en Acción, Conmemoración y Movilización Política en América Latina 2016. Margarita, muchas gracias. Sí, ¿ahora se escucha bien? Las ideas y propuestas que preparé para compartir hoy son el resultado de una discusión colectiva e internacional que tuvo lugar en la New School University de Nueva York en julio de este año y se hizo en paralelo al foro político de alto nivel convocado por Naciones Unidas. Esa reunión, que fue organizada por el Observatorio Latinoamericano, Creí que estaba. Es para crear expectativa. Sin PowerPoint no hablo. ¿Qué dice Luis? Listo. Ok. Bien. Esa reunión, que fue organizada por el Observatorio Latinoamericano, el OLA, de la New School, con Mistra Urban Futures y la FADU, se dedicó a evaluar de manera independiente qué es lo que se había conseguido mejorar en las ciudades y qué adelantos se habían logrado en relación a la Agenda Global 2030. Como seguramente estarán tanto, esa Agenda Global está compuesta por acuerdos internacionales, entre los que están la nueva Agenda Urbana, aprobada en 2016 en Quito por Naciones Unidas, de las que se habló esta mañana bastante, y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS, aprobados mundialmente en Nueva York en el 2015. El tema es que 2030 está a la vuelta de la esquina, faltan solo 12 años, y por lo tanto la Agenda Global Urbana es un tema urgente. Con esta preocupación por la urgencia, esa reunión en la New School intentó evaluar qué es lo que se había evaluado sobre los adelantos registrados. Pero al tratar de evaluar dichos adelantos, uno se encuentra con que esas evaluaciones no funcionan, no se pueden llevar a cabo. Entonces se trató de explicar por qué no funcionan esas evaluaciones y, en consecuencia, por favor pongan un poco más de luz, cuáles serían las posibles iniciativas o pasos a seguir. ¿Pueden prender un poco más de luz? Eso no es tarea fácil. Me la hacen fácil, ¿eh? Me la hacen fácil. Esto no es tarea fácil y en la oscuridad todavía, gato no soy, todavía.
Así que pongan un cachito más de luz. Con eso sobra. El primer desafío, y el principal, es que en los diversos países se haya conseguido efectivamente algunos adelantos y mejoras en la vida de los habitantes de las ciudades. En particular, la reducción de la pobreza y la inequidad, y también el mejoramiento del acceso a los bienes de la ciudad, a los servicios, al trabajo, la vivienda, la salud, la educación y la cultura. En segundo lugar, no solamente que se hayan conseguido algunos adelantos, está el tema de mostrar dichos adelantos o estancamientos. Para eso se necesita la construcción de una línea de base y su seguimiento, compuesto por una batería de datos e indicadores, y esta es una plataforma necesaria para mostrar hacia adentro del país y hacia afuera lo que se consiguió. Y luego integrar un ranking que muestre los eventuales adelantos o demoras que se produjeron por país en el cumplimiento de la Agenda 2030. Esto es como una carrera de obstáculos, bastante complicada, tanto a nivel local como regional y también global. Entre las ideas más relevantes que se discutieron en la New School, no voy a hablar de todas, seleccioné algunas, podemos mencionar. Primero, la necesidad impostergable de repensar las estructuras, los silos, los bloques aislados, los compartimientos estancos en los diversos campos, sobre los que se habló bastante esta mañana. Repensar para transformar, claro. Se habló de la necesidad de entrar en una era de rupturas constructivas, ya que muchos, pero por supuesto no todos, los escollos para el mejoramiento de la vida de la población y en particular de la población más vulnerable se originan en las estructuras compartimentadas, aisladas unas de otras. Este problema atraviesa varios campos y varios niveles. Se encuentra, por ejemplo, en el nivel administrativo gubernamental, donde funcionan compartimientos separados por los niveles nacional, regional y local urbano. Quizás esta movida del U20, acercando a los gobiernos centrales los problemas locales de las ciudades, pueda llegar a ser un paso en dicho reconocimiento, un paso para poner a las ciudades en la mesa de la discusión global macro, en tanto las ciudades son el ámbito donde los problemas están más claramente expuestos y son a la vez, como sabemos, las ciudades, un poderoso instrumento de desarrollo. La misma idea de ruptura se aplica a los silos dentro de las instituciones y también entre los distintos ámbitos disciplinares académicos. Sabemos que en general, en su mayoría, por un lado van los estudios y trabajos de la arquitectura y el urbanismo, por otro los economistas, por otro los sociólogos y así seguimos, y mientras tanto los problemas urbanos, complejos por su misma naturaleza, quedan solitos en el medio. Es posible que en ese sentido las actividades que cuenten con la colaboración de estructuras de gobierno, la academia y la sociedad civil puedan tener mayores resultados positivos. De eso se habló mucho hoy en la propuesta de la coproducción del conocimiento. En ese sentido, creemos que la ruptura de los silos se orienta, intenta esta conferencia trabajar en pos de eso. Para redondear estas ideas, les quiero compartir unas propuestas, una de ellas fue compartida por David Simon esta mañana, de Maimuna Mohd Sharif, directora ejecutiva de Hábitat Naciones Unidas y exalcaldesa de Penang, en Malasia, quien nos exhortó en su largo discurso, entre una de ellas dijo que no tanto hay que pensar out of the box, fuera del box, sino without the box, es decir, sin box alguno. Y también destacó que si no podemos traducir un programa en acción, si esa acción no puede ser sentida y hasta olida por la gente en la práctica de su vida cotidiana, entonces, decía, todo es inútil. Segunda idea. En la agenda urbana hay, como sabemos, demasiados objetivos y encima son muy complejos. Y además no está claro cómo medimos los avances o resultados porque faltan los datos y las metodologías necesarias para proporcionar una evaluación rigurosa de la implementación y los logros de esos objetivos. Entonces, ¿por qué faltan estos datos y estas metodologías? Y segunda pregunta, si esto es un problema técnico o es un problema de otra índole.
¿Será porque los instrumentos, los indicadores, es decir, las tecnologías de medición utilizadas no son comparables? ¿O porque los datos que componen esa tecnología, esa infraestructura de información, no son creíbles? ¿O no son representativos? ¿O no son rigurosos? ¿O no son verificables? ¿O no son discretos? ¿O porque sencillamente los datos no existen porque no hay decisión para tomarlos? ¿O porque no hay capacidad para construirlos? Debemos ser conscientes que los datos no vienen dados, se construyen, se extraen, se abstraen de la observación del mundo. Sabemos que hay teorías divergentes acerca de la ontología de los datos, pero adherimos a aquella que sostiene que los datos no son independientes del sistema de pensamiento, creencias y valores desde los cuales se los construyen. Los datos no son neutrales. Los datos no son una mera abstracción o representación. Su generación, su análisis, su interpretación tienen consecuencias. Los datos son construidos socialmente y tienen una carga ideológica y, por lo tanto, los datos son políticos. Si seguimos el esquema piramidal del conocimiento, podemos afirmar que son políticos los datos, que es político su procesamiento y organización que producen información, que es político su análisis e interpretación que produce conocimiento, y finalmente es política su aplicación. Y por nuestra parte esperamos que permitan producir mejoras en la vida de la población. Y esta batería de preguntas dispara la pregunta clave: ¿será que no se puede evaluar porque los adelantos no existen? Otra. Es cierto, en buena parte no existen porque a pesar de los esfuerzos realizados para acordar y adoptar objetivos globales, los avances son bastante pocos y además el número y la complejidad de los objetivos redujeron mucho la posibilidad de cumplirlo en los países y en sus ciudades. Tercera idea. A la par de los problemas en torno a la evaluación del cumplimiento de los objetivos, una de las propuestas que más cundió en la reunión de la New School fue que con el listado de 22 páginas de objetivos de la nueva agenda urbana, 17 objetivos de los objetivos de desarrollo sustentable que suman un total de 169 metas, ya había bastante acuerdo sobre el qué. Pero había muy poco o casi nada, como se mencionó también esta mañana, pensado acerca del cómo. Es decir, que faltan en esta agenda reflexiones sobre los dispositivos para bajar a tierra esos objetivos. Es decir, cómo hacer para llevar a la práctica esas propuestas y declaraciones, con quién, a través de qué pasos, concertaciones, inclusiones, integraciones, se pueden llegar a diseñar acciones integrales o políticas públicas que, como decía Maimuna, la gente que deberían ser los beneficiarios puedan hasta olerlas de tan cercanas que las perciban. Las contradicciones y limitaciones actuales en las ciudades de todo el mundo nos enfrentan de plano con la necesidad imperiosa, como se dijo esta mañana, de construir nuevas formas de prácticas urbanas integradas. Estas nuevas prácticas urbanas deberían incluir caminos para la resolución de problemas, la educación y la capacitación, así como la asignación de recursos para abordar cuestiones urbanas urgentes. Para ello, junto con el grupo de estudiosos, activistas y funcionarios ejecutivos que trabajan en estos temas, proponemos la construcción de una comunidad de práctica y una comunidad de impacto para trabajar en la exploración y propuesta de estas nuevas prácticas urbanas que investiguen, enseñen, difundan, experimenten, como planteaba esta mañana David, el cómo hacer para que en el mundo real puedan mejorar sus condiciones de vida las poblaciones más vulnerables
de nuestras sociedades. Más de lo mismo no es suficiente. Gracias. El próximo expositor, Martín Alessandro. Martín es subsecretario de Unidad de Gestión del Cumplimiento del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, licenciado en Ciencias Políticas de la Universidad de Buenos Aires, con una maestría en la Escuela de Gobierno de la Universidad de Itela y otra en Políticas Públicas en la Universidad de Maryland. Trabajó en la División de Capacidad Institucional del Estado del BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, en Buenos Aires y en Washington, y como director de investigaciones en el Instituto Nacional de Administración Pública, y desde 2015 dirige la Unidad de Gestión del Cumplimiento del Gobierno de la Ciudad. Gracias, Martín. Muchas gracias por la introducción y la invitación a participar, sobre todo que no soy arquitecto, así que disculpen las burradas que diga. El tema de la conferencia me parece que toca dos dimensiones que uno puede analizar independientemente, que es la coproducción de conocimiento y, por otro lado, el conocimiento metropolitano. Lo que voy a tratar de hacer es hacer una reflexión general sobre ambas y después tratar de vincularlas en qué está pasando hoy en el AMBA, al menos del lado de la gestión. En cuanto a la coproducción de conocimiento, digamos, coincido con varios de los puntos que se marcaron. Evidentemente, si hay una conferencia sobre este tema es que hay algún déficit que esta comunidad de práctica incipiente considera necesario abordar. Y en ese sentido me parece que, digamos, hay tres desafíos que contribuyen a ese déficit, si uno trata de pensar el ideal de las políticas basadas en evidencia, por usar una terminología de moda, y la situación actual del diseño e implementación de políticas, ¿no? Parece que el primero de esos desafíos deriva de los tiempos distintos de la investigación académica y de las decisiones de política pública. Las decisiones de política pública son más bien oportunistas en el sentido de cuando aparece una ventana de oportunidad hay que actuar y por lo tanto es difícil ajustarlas a los tiempos de investigación académica, que obviamente tienen unos plazos y unos periodos de maduración distintos, ¿no? Y en buena medida porque hay sistemas de incentivos distintos de quienes están produciendo conocimiento y quienes están actuando en la gestión pública, uno de los cuales premia la celeridad, digamos, y otro de los cuales premia la exhaustividad o el rigor, ¿no? Quizás en alguna medida seguramente es difícil aflojar ambos incentivos porque corresponden a dos esferas del mundo distintas, pero si ambos hacemos alguna clase de concesión en cuanto a la cuestión de los tiempos, me parece que sería mucho más productivo y mucho más vinculado a la producción de conocimiento y la toma de decisiones, ¿no? Segundo lugar es que la verdad es que la mayoría del conocimiento disponible no suele ser pertinente o específico a lo que el problema que el decisor de política pública tiene adelante, ¿no? Digo, si vamos a lo que en política pública hoy es el gold standard de los experimentos aleatorios controlados, digamos, cualquier proyecto financiado por el Banco Mundial y el BID y demás nos va a exigir que hagamos para producir evidencia de impacto. Digamos, si uno tiene que justificar una decisión de política pública en base a lo que la evidencia de este tipo de evaluaciones nos sugiere, vamos a encontrar casi de cualquier tema decenas de evaluaciones en Asia, en África o en algunos países de Centroamérica, pero la verdad es que los problemas que enfrentan los decisores de política pública ocurren en un momento, en un lugar, en unas circunstancias determinadas, y la verdad que la validez externa que tienen esas evaluaciones realizadas en un momento, en un lugar específico, no necesariamente se corresponde a la realidad que enfrenta el decisor, ¿no? Política educativa, quizás uno de los temas que tiene más evaluaciones de este tipo atrás, digamos, no sé cuánto le sirve al Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires que haya 10 evaluaciones hiper rigurosas en materia metodológica, aleatorizadas y demás sobre el impacto de distribuir manuales escolares en Zambia, o digamos, hay un problema de especificidad y pertinencia de la situación que enfrenta el decisor, que en general la evidencia académica disponible no responde porque, digamos, ha sido pensada o realizada en otros contextos, ¿no? Entonces, me parece que ahí hay una limitación cuando se le pide al decisor que actúe guiado en evidencia. La verdad es que la evidencia suele ser más general o producida en otros contextos. Y quizás acá entonces la cuestión es justamente
la cogeneración de conocimiento, ¿no? De tratar de trabajar conjuntamente para producir conocimiento situado, local y pertinente para el caso en cuestión. Y hay un tercer desafío, me parece, y de nuevo me estoy poniendo en el lugar del que, aun si quisiera hacerlo y quisiera tomar decisiones de política públicas basadas en evidencia, enfrenta como limitación, es que en general la evidencia o el conocimiento académico no es concluyente, ¿no? Digo, la mitad de la biblioteca sostiene y la otra mitad de la biblioteca sostiene, uno puede encontrar papers y papers que dicen esto, ¿no? Entonces, lo que termina pasando, y sobre esto también hay bastante estudios, que el uso de la evidencia es más bien selectivo, ¿no? En general hay una decisión de política pública y uno rastrea la literatura que avale esa posición, ¿no? Entonces termina siendo, y termina pasando hasta en las burocracias más sofisticadas del Reino Unido y demás, en el cual, más que guiar las políticas públicas basadas en la evidencia, hay una selección de evidencia que apoye definiciones previas, ¿no? Y la verdad que quizás esto no tenga una solución y quizás tengamos que ser más humildes respecto a lo que le pedimos al conocimiento como guía a la evidencia, ¿no? Porque, digamos, ahí el riesgo es el riesgo un poco de tomarse muy en serio las políticas basadas en evidencia, en la cual, digamos, obviamente todos creemos, es creer que la política pública es un ejercicio puramente tecnocrático y que al final del día es solo una cuestión de acumular conocimiento académico y por lo tanto las decisiones se van a desprender de manera automática, ¿no? Entonces, digamos, el desafío de que la evidencia no es concluyente me parece que es un poco más inherente al ejercicio en sí de la toma de decisiones, ¿no? Y creo que quizás en paralelo a lo que se decía acá, hay bastante evidencia a su vez de que el uso de evidencia en la toma de decisiones es más útil en decisiones de segundo orden, digamos, en cómo vamos a hacer algo, que en decisiones de qué hacer. En general, qué hacer, los gobiernos llegan con alguna visión del mundo, alguna promesa de campaña, alguna coalición de apoyo, y esas definiciones macro, digamos, se toman a otro nivel, pero evidentemente, aún los gobiernos que ya tienen un horizonte definido de qué quieren lograr, podrían apoyarse mucho más de lo que hacen o lo que hacemos en evidencia de cómo lograr eso, ¿no? Entonces, quizás acá hay que adoptar cierta modestia y reconocer que la evidencia puede guiar mucho más el cómo que el qué. Digamos que el qué, los gobiernos en general tienen posiciones un poco más tomadas, ¿no? Entonces, pensando en si hay un déficit de vinculación gobierno y universidad en generación y uso de conocimiento, se me ocurría que quizás algunas de las razones para ese déficit son estas, ¿no? Hay otras más estructurales, ¿no? De entendimiento, hablar el mismo idioma y demás, que me parecen tan básicas que ni hace falta mencionarlas, aunque, digamos, creo que hay un lugar importante para los traductores, ¿no? Digamos, hay, en general, entre el gobierno y la universidad hay algún otro ecosistema de think tanks, ONGs y demás, que a veces pueden oficiar de traductores entre el conocimiento más puramente académico y la gestión pública, ¿no? Pero bueno, se me ocurrían que estos eran algunos desafíos importantes y que, digamos, intuitivamente observo en la gestión pública. Y trataba de vincular eso específicamente con el tema metropolitano de la conferencia y específicamente del AMBA, ¿no? Y en este caso me parece que hay mucho conocimiento de algunos pedazos del tema y muy poco de otros, ¿no? Y acá participé todo el año pasado de una instancia que Andrés Bortagaray y Facundo Suárez Lastra lideraban del COCAMBA, en el cual se reunían equipos de expertos, digamos, bastante diverso y plural y muy basado en el sistema académico. Y mi posición en un par de reuniones que la esbocé, quizás impopular, es que me parecía que en algunos aspectos estaban muy estudiados del AMBA, el diagnóstico, los trazos gruesos de la planificación urbanística que el AMBA debería seguir, pero me parecía que había otros que estaban totalmente subestudiados, y quizás tiene que ver con los silos disciplinarios que mencionaba Margarita. Digo, en general, todo ese conocimiento sobre a dónde debería ir el AMBA estaba ligado a la necesidad de alguna reforma institucional que condujera ese proceso, y me parecía, y lo sigo pensando, que el conocimiento específico de finanzas públicas, de derecho constitucional, de derecho administrativo, de
gestión, digamos, jurídico, requerido para producir esa reforma. Obviamente hay 1000 otras condiciones políticas para producir tal reforma, pero digo, para apoyar esa reforma con evidencia, yo no la veía. Digo, y me había estudiado bastante lo que había escrito sobre el AMBA, y me parecía que en la cuestión urbanística había mucho escrito, y me parecía que había bastante consenso, insisto, sin ser del mundo urbanístico personalmente, pero me parecía que de la otra pata de conocimiento requerido para producir esas transformaciones había muy poco, ¿no? Con lo cual, digo, en materia de conocimiento a nivel metropolitano, mi percepción, y sé que otros la comparten, es que en algunos aspectos estamos bien, se han hecho trabajos importantes. Hace 10 años se produjeron los lineamientos estratégicos para el AMBA, que el año pasado, el 2016-2017, un esfuerzo por actualizar. Digo, me parece que hay un conocimiento importante de la cuestión territorial, urbana y de las áreas de política pública asociadas a eso. Me parece que falta conectar todavía eso con otras áreas de conocimiento imprescindibles para ese tipo de transformaciones. Entonces, algunos desafíos más generales sobre la vinculación academia-gestión y otros de lo que mi percepción en materia de conocimiento específico sobre el AMBA tenemos y está faltando. ¿Dónde estamos trabajando hoy específicamente tratando de conectar lo metropolitano y el conocimiento, por decirlo así? Otra constatación que hicimos bastante tempranamente en materia metropolitana es que los datos disponibles, más allá de lo que dije sobre las cuestiones de diagnóstico y demás, en general están bastante fragmentados, muchas veces tienen dueños, ¿no? La cuestión de los hilos, y que necesariamente si nos creemos que habría que abordar integralmente la cuestión metropolitana, de mínima deberíamos tener un sistema de indicadores, un sistema de información que también integre esa fragmentación, esa dispersión de datos, ¿no? Porque si de mínima vamos a propugnar algunas transformaciones más integrales del AMBA, tenemos que apoyar eso con algún diagnóstico compartido, con un debate público un poco más robusto que el que tenemos hoy sobre el AMBA, y por lo tanto, de mínima teníamos que trabajar en la cuestión de la disponibilidad de datos. Hoy desde la ciudad y la provincia tenemos un proyecto en marcha. Digo, hay una cantidad de iniciativas de política pública en curso, por eso no estoy diciendo que esto haya sido un obstáculo necesariamente. Digo, hay una red de salud pública que se está desarrollando, hay un SAME que hoy tiene 10 millones de bonaerenses que no tenían, hay iniciativas en materia de seguridad, en materia de seguridad en el transporte público. Suceden intervenciones de política pública, pero claramente teníamos la constatación de que por un abordaje un poco más integral, que transformara esas intervenciones separadas en un esfuerzo un poco más coherente, había que fortalecer la cuestión de los datos. Y en ese sentido estamos desarrollando un proyecto junto a la provincia que hemos denominado AMBA Data, que esperamos tener publicado antes de fin de año, que consiste, al menos en una primera etapa de mínima, en consolidar, armonizar, integrar bases de datos e información relevante para el AMBA, y ojalá en una segunda etapa también en la producción de datos e información nueva, hoy no disponible, en múltiples áreas de política pública y también ligando los indicadores propios de la información estadística georreferenciada con información sobre las intervenciones gubernamentales, ¿no? Idealmente algún día deberíamos poder conectar y analizar impacto de esas intervenciones con la información disponible. En ese sentido, desde el inicio pensamos AMBA Data como un ejercicio que tenía que nutrirse del input de los que más conocen en materia académica la cuestión metropolitana de Buenos Aires, y lo hemos hecho a través de reuniones con múltiples universidades, think tanks, ONGs y demás que nos han dado contribuciones, y en el caso específico, aquí lo tengo a Polo delante, también trabajando con uno de los proyectos que lleva la FADU, que es el del Sistema de Información Cartográfica, que está trabajando en materia metropolitana, para desde ambos lados, digamos, alimentarnos mutuamente y tratar de incorporar esa información en un sistema de indicadores más integral que pueda nutrir y del que pueda nutrirse.
con lo cual es un ejercicio que, si bien obviamente lideramos desde la función pública, tratamos de mantener una interacción constante con los expertos de la academia. Y hay un segundo proyecto que lo ha liderado otra área de la ciudad, pero que me parece que es relevante y que lo ha hecho también con la FADU, que es un ejercicio de diagnóstico y de identificación de oportunidades en torno a la Avenida General Paz, que es obviamente un primer punto de contacto metropolitano entre la ciudad, entre la ciudad y los municipios adyacentes, y que ha tenido también un carácter participativo, digamos, ha participado no solo las áreas de gobierno de la ciudad y estos municipios, sino también la sociedad civil de los municipios, trabajando en conjunto con las áreas de gobierno y de la FADU en ese ejercicio de identificación de oportunidades y eventualmente de proyectos posibles de ser implementados, ¿no? Entonces, resumiendo un poco, digamos, creo que sin duda es un tema que tiene ciertos déficits y hay algunos desafíos de los cuales me arriesgué a identificar algunos posibles, más allá del más obvio de que muchas veces desde la gestión ni hablamos el mismo idioma. Pero a la vez, digamos, como señal un poco más alentadora, quiero decir que de nuestro lado al menos nos tomamos en serio la necesidad de dialogar, de interactuar, de incorporar el conocimiento más avanzado que haya de frontera en la materia, y a la vez tratar de también contribuir a esa generación de conocimiento, haciendo que sea aplicado, que sea pertinente, que responda a necesidades reales de los decisores de política pública, y me parece que eso, no solo la generación de datos, sino el uso de los datos, que, digamos, si uno revisa un poco, suele ser la carencia más importante, digamos, conectar la generación de datos con la aplicación efectiva y con su inserción en modelos de gestión, digamos, que los pongan en valor. Ese me parece que es el punto donde hemos estado trabajando en algunos proyectos y sin duda abiertos en el marco del U20 y en otras instancias a profundizarlos. Gracias. Gracias, Martín. Yo tenía una presentación, pero me parece mejor por ahí abrir unos conceptos de lo que estuve viendo, así le podía dar la palabra a David y podíamos también, como de parte de la FADU, no superponernos y poder tener más tiempo para charlar y preguntas y demás. Viendo un poco, a mí hay un punto que me gustaría agregar acá y que me parece también que es pertinente, que es el tema de la incertidumbre. Me parece que todo lo que nosotros estamos hablando y todo lo que se está generando es en función de un conocimiento de una ciudad cierta hoy, pero incierta en su proceso de desarrollo futuro. Y que me parece que es un proceso abierto, que es un proceso incierto y es un proceso que se va construyendo en un diálogo permanente entre componentes que hoy sucede de una manera, pero esa manera que sucede hoy no fue la cual se vino gestionando, se vino produciendo y se vino interactuando y que seguramente no va a ser la que vendrá en los futuros tiempos por distintos problemas, desde económicos, medioambientales, sociales, nuevas tensiones, nuevas tendencias, tecnologías y demás. No es lo mismo la visión que uno tenía en el manejo del espacio público y el uso del espacio público que con las nuevas tecnologías, cómo el espacio también empieza a convivir, por ejemplo, con el acceso a Internet. El acceso a Internet va generando polos de atracción en contextos urbanos que no son la misma forma que generaba antes. Entonces, el proceso de generar conocimiento no es solamente un tema de construir datos o de reconocer ciertas acciones concretas, sino también de generar especulaciones proyectadas, especulaciones espaciales que puedan abrir el discurso y la oportunidad de construir nuevas preguntas. Entonces, ¿cuáles son las preguntas que nosotros tenemos que empezar a construir hoy para poder concebir y poder organizar un pensamiento crítico de la ciudad del mañana? Me parece que ahí es donde la facultad o la universidad tiene la oportunidad y tiene su rol específico en este diálogo abierto entre organizaciones, gobierno y academia. Entonces no es que uno hace lo que el otro no hace o complementa además, sino que la facultad tiene, como decía Kulgas, ese desprejuicio de que nada va a ser construido
de que no tiene que construir nada porque no tiene la obligación de construir nada, sino que tiene la necesidad y la obligación de construir un proceso de pensamiento alternativo que sea provocativo y que motive situaciones de cambio y situaciones de apertura a consideraciones que no están establecidas en la dinámica del gobierno actual. Esa situación o esa forma a mí me parece que genera cierta calidad conceptual que el gobierno puede usar y puede, o los gobiernos, no el gobierno, los gobiernos pueden usar y pueden construir procesos que no son los que se establecen en experiencias pasadas. Porque también lo que pasa es que ciertas experiencias que son reconocidas y que son exitosas, en la transferencia a otras sociedades, a otras tecnologías, a otra economía, a otro contexto medioambiental, etcétera, etcétera, empiezan a tener como ciertas condiciones negativas que pueden producir hasta reacciones que van en contra del producto por el cual fue concebido. Entonces hay posiciones, hay hechos culturales, hay tendencias comunitarias, hay situaciones de historia, de cultura, de eventos fortuitos, de desarrollos económicos no establecidos. Hay un montón de condiciones que hace que el proceso tenga que ser considerado en una posibilidad de apertura tal que permita la adaptabilidad, la modificación, la transformación y la habilidad para poder ser reorientados de acuerdo a las condiciones. Y me parece que en ese sentido la facultad, la universidad, y sobre todo esta universidad o esta facultad de diseño proyectual, de especulación en temas de medio ambiente, especulación en temas de política y demás, puede construir o debe construir un marco de reflexión y de aproximación mucho más experimental y especulativa. En ese sentido, me gustaría entonces presentar a David para poder empezar con los comentarios. David Culo, que es arquitecto y planificador urbano y regional de esta facultad. Es profesor consulto también, director de la maestría en planificación urbana y regional, el PROPUR, director del Centro de Investigaciones Hábitat y Municipio, consejero del Consejo de Plan Urbano Ambiental del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y muchísimas otras cosas que ya bastante conocemos. Gracias, David. Gracias por estar acá, por la invitación. Yo le prometí a Flavio, primero le pedí que me mande los materiales, etcétera, etcétera, y cuando vi el rol de comentarista le dije, mira, voy a hacer lo que no hacen en general los comentaristas, que es llevarse su discurso, sino que voy a tratar de hacer el esfuerzo de escuchar y ver si puedo hacer comentarios sobre lo que escuché, que es lo que voy a tratar de hacer, finalmente. Va a ser por supuesto, algo mucho más desprolijo y fragmentario que si hubiera traído mi speech preparado. Le agradezco a Margarita lo breve. Bueno, también fue muy breve. Flavio, bueno, muy largo tampoco. Lo breve y lo preciso, sobre todo. Las dificultades de evaluar. Me solidarizo totalmente. Yo tengo una clase, en la materia que doy en el posgrado, tengo una clase de siempre, que es la metodología ideal de trabajo en espacios territoriales. Y, por supuesto, hay una instancia, que es la instancia de la evaluación ex post. La evaluación de los resultados de lo que se pensó, se propuso, se analizó, se hicieron propuestas alternativas, se ejecutó y finalmente evaluás. Y les cuento a los alumnos que, por supuesto, es la instancia que nunca se recorre. Nadie quiere ser evaluado. O sea, todos tienen miedo de ser evaluados. La eludimos. O sea, es uno de los pecados, por lo menos de nuestro métier profesional. O sea que las dificultades de la evaluación y las necesidades de la evaluación me parecen fantásticas.
Me parece que eso es una atrevida cuando decís que hasta los datos son políticos, pero me gustó. Sí, ¿qué me dice y qué no me dice? Por supuesto. Pero uno siempre dice la interpretación, la aplicación, pero cuando vos decís los datos, claro, los que no tenemos son los que no queremos tener y los que tenemos son los que queremos tener, como sociedad, no como personas. Esa introducción de la condición política de los procesos de trabajo en nuestros espacios territoriales, socioterritoriales, o como querramos llamarla, yo la rescato para después volver a aplicarla. Y tu tercer aporte, el menos que y más cómo, me parece fantástico. Hoy hubo la segunda pregunta que hizo el público, que le hizo José. Yo creo que no fue bien interpretada y no fue contestada, pero fue muy importante. No sé si estoy repitiendo el pensamiento de José, pero yo creo que José lo que dijo es que estaba muy marcado en la disertación de David el qué y el monitoreo. Y que estaba faltando el cómo. Y que al faltar el cómo estaba faltando la reflexión teórica. Porque si no hay reflexión teórica sobre el porqué de las cuestiones que consideramos problemáticas, evidentemente todo lo demás es bastante antojadizo y puede ser bastante flojo en cuanto a sus resultados. O sea, la pegamos sin un buen diagnóstico, y un buen diagnóstico necesita una buena teoría, solo por casualidad. O sea que él introdujo el por qué y vos introdujiste el cómo. Y entonces sí, ¿por qué? ¿Qué? ¿Cómo? Entonces ahí sí se nos arma todo un proceso integral. Si no, no vale. Me parece interesante esto de construir nuevas formas de prácticas urbanas integradas. Para mí es un desafío, no me lo imagino, me gustaría escucharte mucho, me gustaría escucharte hablar más de eso, pero bueno, será en otra oportunidad. Martín, me costó escucharte, no te escuchaba bien, no sé si es tu tono de voz o mi baja, o mi no buena percepción. De todas maneras, me parece que haces un planteo de fallas en la articulación academia, ente gubernamental, que es cierto y no es cierto. Yo nos veo a nosotros, me veo a mí, y yo soy hoy academia y tengo décadas de ser gubernamental. O sea, cuando decimos gubernamental, yo creo que tendríamos que diferenciar gubernamental técnico y gubernamental político, porque es distinta la cuestión. Hoy hablábamos, no sé con cuál, a la mañana, del caso de Rosario, en el cual juegan están en la universidad, están en la Secretaría de Planeamiento, entran y salen, entra la esposa, sale el marido, etcétera, etcétera. Somos los mismos cuando estamos en gobierno. Por ahí nos confundimos y creemos que no somos los mismos. O sea que el tema no es desfasaje o desinteligencias académicas gubernamentales. Si las hay, las tendríamos que plantear como desinteligencias académicas políticas. Y que yo creo que las hay, y las hay en gran parte por responsabilidad académica. O sea, nos han educado y nos han criado diciendo que los políticos tenían que ser esos señores que en vez de venir a jorobar solo tenían que venir en dos momentos: a darnos la encomienda y a implementarla cuando la terminábamos y la entregábamos. Y eso no es así. Yo estoy totalmente convencido que así como hay un saber académico, hay un saber político, así como hay un saber comunitario. O sea que lo que no tenemos es que, lo que tenemos que terminar de bajar, porque ya lo empezamos hace tiempo, es bajarnos de la hegemonía del saber académico, como que la academia es la dueña del saber, es la dueña de un saber.
Eso no te lo digo a vos, por supuesto, sino que lo digo como opinión mía personal. Un recuerdo para un amigo lejano, Pierre Rosell, un suizo que tenía una profesión medio antropológica, con el cual yo realmente aprendí a hacer planificación participativa. Y él tenía una definición muy linda. Él decía que la participación era hacer rodar el saber técnico, el saber político y el saber comunitario para que cada uno de ellos enriqueciera al otro y entre todos tuviéramos más capacidad de enfrentar los problemas que reconocemos como problemas en nuestro medio, en nuestra comunidad. O sea que basta de que el saber está acá instalado en la universidad. Es uno el que está instalado en la universidad. Relataste los proyectos, te invito, esto es si querés después lo llevamos más por separado, a que revisen el Atlas de Buenos Aires, el Atlas Ambiental de Buenos Aires, que es una picardía, que está con datos del año 2001 todavía, ¿no? Sin actualizar. Fue un trabajo de 3 años, bancado por la agencia y bancado por la ciudad, o sea que es de la ciudad y la ciudad nunca se lo termina de apropiar. Y por supuesto pasa el tiempo y hay temas que por supuesto están totalmente desactualizados. Flavio nos trae el tema de la incertidumbre. Y es verdad, vivimos en... ese es otro de los vicios viejos que traemos, sobre todo los que trabajamos en estas temáticas. No, tenemos que abrirnos a procesos abiertos. Vos lo dijiste, la palabra la dijiste tal cual. Con algo que estaría un poco más cuidadoso de lo que dijiste, es con que los pensamientos sean provocativos, fantásticos. Pero además de pensar la ciudad del mañana, yo creo que no nos tenemos que olvidar que la ciudad del hoy todavía tiene muchos problemas de la ciudad del ayer. O sea que no por jugar a pensar en la ciudad del mañana nos olvidemos de los problemas de la ciudad del hoy, que lo son y son graves. Fue estimulante escucharlos a ustedes tres, pero yo quiero agregar una cosa que es un poco el pretexto de las charlas de ustedes y estuvo más a la mañana, que es mi gran... ¿cuál sería la palabra más adecuada? Yo me escucho Nueva Agenda Urbana y realmente me pongo mal, o sea, y pierdo la diplomacia, por eso no quiero hablar demasiado. Me tocó en Santiago, vos lo viste, Flavio, antes tenía que presentar en un simposio que hubo, en un congreso que hubo, una ponencia, y en el título del simposio aparecía "y la nueva agenda urbana". Los chilenos son muy adictos a todo lo que viene de los organismos internacionales. O sea que me tomé el trabajo de leerla para saber bien qué era. Soy una bruto, nunca la había leído. Tenés razón, Margarita. Tenés razón. Pero, entonces, yo creo que tiene estas agendas internacionales que producen los organismos internacionales, tienen una cosa positiva que recapitulan todas las buenas intenciones del mundo. Y tienen una cosa negativa que a veces, no sé si queriendo o no queriendo, son realmente meramente voluntaristas. Leo, entrecomillado, una frase de la nueva agenda urbana. Instamos encarecidamente a los estados a que se abstengan de promulgar y aplicar medidas unilaterales de tipo económico, financiero o comercial
que impidan la plena consecución del desarrollo económico y social, en particular en los países en vías de desarrollo. Esto, si a mí me lo entrega un alumno como parte de un trabajo, se lo rechazo, porque esto es expresión de deseos. Entonces, ¿cómo esto va a estar publicado en un documento que veneramos? Realmente me parece imposible. Tengo otros ejemplos de contradicciones, de deslimitaciones, etcétera, etcétera, pero no voy a abundar. Sí voy a también, entrecomillado, a leer dos frases críticas con respecto a esto, que estaban en Santiago, las dije. Una es de un documento de Jorge Carol, sociólogo, profesor de la maestría, quien dice que son una trampa discursiva, ya que para contribuir al logro de aquellos objetivos y metas deberían abordar las condiciones de producción, reproducción de las pobrezas y las desigualdades, y reclamar que se definan los contextos, los modos, las estrategias, los procesos y los actores sociales a través de los cuales se definirán las políticas urbanas cuya implementación permita conseguir aquellos resultados que declaran perseguir. Yo creo que estas agendas están despolitizadas. Están despolitizadas, desaparecen los actores, desaparecen la diferencia de capacidad de actuación y de incidencia en las políticas públicas de los actores. Es como que todos somos iguales. Es como en la época de la primera época del ambientalismo, que en la misma nave. Todos vamos en la misma nave, decían, solo que hasta que nos estrellemos, unos van en primera, otros en segunda y otros colgados del fuselaje. En ese sentido, aunque todas las reflexiones de ustedes, el pretexto haya salido de la agenda, y las reflexiones son buenas, son lindas, son provechosas, son trabajables, yo digo, atenti con la agenda, yo no la compro a libro cerrado. Gracias. Gracias, David. Por ahí tenemos... Sí, iba a abrir preguntas, pero podemos empezar a contestar. Sí, pues no sé cuánto tiempo nos queda, porque estamos como fuera, pero por ahí hay alguna pregunta, si no empezamos contestando entre nosotros. ¿Hay alguna pregunta antes o podés responder? Vos, Margarita. Primero, no sé quién puede venerar aquí la nueva agenda urbana. Un término que a mí me pasa por el costado y creo que le pasa por el costado a muchos. La lectura de la nueva agenda urbana es realmente una tortura. Y tengo que contar una anécdota aquí en un curso que estamos dando en la New School con Mike sobre The Urban Century. Entonces, como se trataba de cuestiones urbanas y qué sé yo, le dijimos a los estudiantes, bueno, ustedes la tienen que conocer. La tienen que analizar, etc. Y entonces cuando vinieron a clase le dijimos, ok, se separan en dos grupos, uno la ataca y otro la defiende. Y por supuesto estábamos seguros que le iban a defenestrar. No la defenestraron. Ganó el equipo que explicaba que era un lenguaje diplomático que podía servir en algunos casos para movilizar algunas movidas en ciertos gobiernos. Y punto. Ahora, cuando vos decís que no tiene nada de político, no tiene nada de político en relación a lo que es el conflicto que existe entre los países más poderosos y menos poderosos, pero sí lo tiene, porque el lavado, y eso, si observás un poquito cómo llegó el lenguaje, el lavado es porque los países más poderosos se opusieron, por ejemplo, a que figure el derecho a la ciudad en muchos de los artículos, porque decían que los derechos, si ponían derecho a la ciudad, y eso fue Estados Unidos y algunos otros países, que eso implicaba cuestiones que ellos no pensaban aceptar. Entonces, no es que no sea político, sí es político y es una manifestación de quién manda, así de simple. O sea, quién manda porque limpió todo lo que no le servía y no lo consideraba. Yo creo que para muchos de nosotros es
es un pretexto para hablar de cuestiones urbanas. Está instalado y eso hace que quizás con el tiempo esa instalación pueda trascender al nivel de la cultura, a nivel de lo que son las conversaciones. Y cuando hablamos de una comunidad de práctica, digamos, son comunidades que tienen un mismo idioma, hacen los mismos chistes, se entienden rápido, tienen identificaciones que se superponen, etcétera, etcétera, que combinadas, la comunidad de práctica técnica, la comunidad de práctica administrativa o de manejo, de managerial, administrativa, gerencial, y las comunidades de práctica política, combinadas las tres, pueden producir una comunidad de impacto. O sea, hay trabajos sobre estos temas bastante interesantes de cómo se consiguió una comunidad de impacto en Greenhouse Gas Emission Control, el control de la polución, el cambio climático, que cuando las tres comunidades de práctica se juntaron y se convirtió en una comunidad de impacto, tuvieron algún impacto, y eso tardó 20 años, no se hace en un minuto. Entonces la idea es que quizás con los problemas urbanos se pueda ir produciendo esa comprensión a nivel de la cultura de los problemas, de la complejidad y de la multidimensión que tienen los problemas urbanos y los actores urbanos, dándole voz a aquellos que en general no tienen voz. No voy a seguir. Yo hago un pequeño... Gracias por los comentarios. Tengo un matiz en respecto a una pequeña salvedad, digamos, respecto a cuán generalizable es el área de política pública de planeamiento urbano a otras áreas de política pública, ¿no? Efectivamente, en planeamiento urbano, y me doy cuenta yendo a eventos que veo muchas caras repetidas, hay una comunión bastante grande entre quienes han ocupado cargos de gestión y el desarrollo académico, y me consta que en general cuando interactúo con secretarios de planeamiento y demás, son profesores de la universidad y demás. Esto en la gestión de la educación, en la gestión de la seguridad, digamos, en otras áreas de política fuerte de gobierno no sucede. Digo, ahí hay un divorcio mucho más fuerte entre la universidad y la gestión. Por eso digo, quizás yo no me estaba refiriendo tan específicamente a este mundo donde veo que hay mucha comunión y hasta una puerta giratoria, uno podría decir, como vos decías, el caso de Rosario. En otras áreas de política pública no existe toparse con un secretario, un subsecretario que es profesor de... Digo, a eso me refería con quizás un divorcio mayor. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, si no me parece que estamos muy bien con el tiempo. Les agradezco la participación, que fue muy interesante la discusión, y seguimos con el segundo panel que modera Margarita. Muchas gracias.